Muy buenos días, estudiantes y profesores de la Cátedra Antonio Nariño, una cátedra para la paz. Bienvenidos a esta nueva edición en esta apuesta por construcción de una cultura de paz. En esta oportunidad nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, el doctor Javier Palacios Sochipa. Su conferencia va a girar en torno a los medios alternativos o mecanismos alternativos de solución de conflictos. En su apuesta de profesionalización y también cómo es de importante la mediación en el interior de una sociedad que busca construir la paz. El doctor Javier es licenciado en Derecho de la Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala, maestro en Derecho Penal Contradictorio Adversarial por el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor magna cum laude en Métodos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido abogado, postulante, conferencista y ponente en diversos foros y conferencias a nivel local, regional, nacional e internacional. Asimismo, ha sido profesor invitado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesor visitante de la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Finalmente, hay que decir que él ha participado en la elaboración y publicación de diversos artículos e investigaciones propios de su tema de investigación. Con ustedes, Javier Palacios. En este momento entiendo, Javier, que te encuentras en Tlaxcala a causa del confinamiento. Es así, ¿verdad? Así es, mi querido Edwin. Pues nada, agradecerte infinitamente el espacio, la invitación y desde luego nuevamente la amistad que me honras tener desde que nos conocimos en Salamanca, España, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte infinitamente no solamente a ti, sino también a la Universidad Antonio Nariño, quienes estuvieron a bien hacerme esta cordial invitación y desde luego yo encantado de la vida de estar por otra ocasión aquí con ustedes. Muchas gracias, Edwin. A ti por recibir esta invitación y por acompañarnos. Javier, la metodología es la siguiente, ya los asistentes también la saben, en alrededor de 20-25 minutos harás tu presentación temática, luego haremos una sesión de preguntas. Le pedimos el favor, por supuesto, a los asistentes que silenciemos el micrófono mientras los otros están hablando. Solamente lo activemos para efectos de preguntas, está el chat disponible. Allí podemos formularlas y el profesor Albert Serrano, coordinador de la cátedra Antonio Nariño Javier, a quien ya conoces y con quien has hablado, él hará las preguntas, te las transmitirá. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido Javier y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Nuevamente, agradecer a todos los presentes. Gracias a todos nuevamente por tomar de escuchar. Pues un tema que felizmente he estado analizando, he estado generando desde una perspectiva, desde una óptica científica, desde la epistemología precisamente de los métodos alternos. En realidad, el tema que yo traigo a colación sobre este fenómeno que está aconteciendo no solamente en países de Latinoamérica, sino en todo el mundo, en realidad tiene mucho que ver con precisamente un constructo epistemológico de la mediación, ¿no? Que se centra precisamente en la profesionalización de los métodos alternos, pero que además esto tiene un impacto sumamente positivo en la situación de una cultura de paz. Y para hablar de esto, precisamente quiero, en primer lugar, charlar acerca de qué es este constructo epistemológico de la mediación. Si bien es cierto, todo el mundo vemos a la mediación o a los métodos alternos como un objeto plano, yo retomo una teoría muy interesante desde Miguel de Real, desde Luis Recasens Siches y otros más que hablaban de la tridimensionalidad del derecho. ¿Por qué razón? ¿Por qué decíamos que había una tridimensionalidad del derecho? Porque se dice que el derecho en realidad no es un objeto plano. Por el contrario, en realidad el derecho puede verse desde tres perspectivas epistemológicas a lo que nosotros llamamos la famosa tridimensionalidad del derecho.
Pues bien, esta tridimensionalidad del derecho centra sus estudios en verificar primero un nivel axiológico del derecho, un nivel lógico y desde luego también un nivel ontológico, ¿no? Y el primer nivel, pues es prácticamente el nivel axiológico, o sea, el valorativo, por lo cual se dice que el derecho tiene un valor, pero no un valor asequible con dinero o con otra situación o otra condición de carácter pecuniaria o de esa naturaleza, sino que el derecho en realidad tiene un fin que perseguir. Y ese fin precisamente es la justicia, ¿no? Por otro lado, hablar de la parte lógica del derecho, pues es hablar prácticamente de la normatividad que tiene el derecho, de la normalización del derecho, por así decirlo. Sin embargo, este término es apenas novedoso, la normalización, porque en realidad la normalización desde una perspectiva muy subjetiva de un servidor es aquella, es el reconocimiento del derecho en las leyes, ¿no? Por ejemplo. Y la última, la parte fáctica o la parte ontológica del derecho, pues es prácticamente, ¿no?, la eficacia con la cual se mueve el derecho para solucionar todas las controversias que haya que tener esta ciencia con el fin de medir una efectividad del derecho y de las normas a casos concretos, por ejemplo. Pues bien, esta teoría prácticamente la traslado a lo que es la mediación. Todos mundo sabemos que la mediación en realidad es un método alterno que a lo mejor puede verse como un objeto plano y a similitud del derecho, por ejemplo, nos damos cuenta de que la mediación también no es un objeto plano, sino también puede verse desde muchos enfoques y desde muchas perspectivas. Sobre todo porque en la escuela del pensamiento en la cual yo me formé, aquí en mi país, en México, sobre todo en el estado de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estamos creando hasta cierto punto el pensamiento crítico referente a que la mediación no solamente es un proceso, un método, sino que en realidad ya se puede considerar una ciencia, ¿no? Que puede estar en auxilio de muchas otras ciencias, por ejemplo, del derecho, de la psicología, del trabajo social, de todo, incluso hasta en la propia ingeniería civil, ¿no? Sin embargo, esta situación nos ha venido a fomentar dos situaciones. La primera, entender a la mediación, ¿no?, como un constructo científico, y la segunda, que de este constructo científico, la mediación tiene una epistemología. Por lo tanto, la mediación, ¿no?, se entiende como una ciencia auxiliar de cualquier otra ciencia. Entonces, primero quiero definir con ustedes lo que es mediación. Y mediación indicó, según un estudio que realicé, que la mediación también se encuentra dentro de un limbo procesal. ¿Por qué razón? Para los que estudiamos derecho, por ejemplo, hay una teoría que es precisamente la teoría general del derecho, y esta teoría nos informa de que existen tres maneras de solucionar conflictos, por así decirlo, o mejor dicho, de terminar conflictos. Y estas tres formas de terminar conflictos son precisamente la autocomposición, la heterocomposición y la autotutela. No quiero ahondar muchísimo en estos temas, pero para ser muy francos, la autotutela es la forma de solucionar un conflicto sin la necesidad de utilizar ambas partes. Es decir, solamente una sola persona puede solucionar el conflicto sin la necesidad de la voluntad de otra. ¿De acuerdo? La autocomposición en realidad es algo similar, pero aquí las partes que se involucran dentro de un conflicto se encargan de solucionarlo. O sea, no necesitan de una tercera persona. Aquí las voluntades o ambas voluntades de las personas que se someten a un conflicto están dedicadas o están obligadas a culminarlo. Y la heterocomposición. La heterocomposición se dice que es un método, o mejor dicho, una forma de finalizar conflictos, en la cual un tercero ajeno, ¿no?, al conflicto se encarga de darle solución. Pues bien, se decía anteriormente que la mediación era un método heterocompositivo por virtud del cual una persona llamada mediador, ¿no?, que tenía que ser ajeno al procedimiento e imparcial, se encargaba de dotar de cordialidad a las partes para que estas partes pudiesen solucionar el conflicto. Sin embargo, nos damos cuenta de que la mediación también se encuentra dentro de un limbo procesal. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta desde una perspectiva muy crítica, la mediación utiliza un tercero, sí, pero ese tercero en realidad no propone la solución, contrario, por ejemplo, a lo que es la conciliación, que ese tercero sí propone la solución. Por lo tanto, si no estuviese precisamente este tercero, la solución la tendría que realizar, en este caso, las partes.
Sin embargo, no tendría razón de ser ese tercero ajeno. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría de Joseph Redorta, ¿no? Yo me encuentro con la sorpresa de que la mediación, al encontrarse en un limbo procesal, en realidad no es ni heterocompositiva ni autocompositiva. ¿De acuerdo? En realidad, la mediación está en un nuevo, ¿cómo explicarlo? En un nuevo constructo, por así decirlo, desde la teoría general del proceso, como o dentro de la composición por gestión del conflicto. Más adelante vamos a ver qué es la gestión del conflicto. Por lo tanto, retomo la idea de la epistemología de la mediación y hablamos entonces de que la mediación como tal, ya vista como una composición por gestión de conflictos, en realidad también tiene su tridimensionalidad. Y esta tridimensionalidad abarca igual los 3 puntos que había referido anteriormente, pero ahora los resultados son diferentes, por así decirlo. Y empezamos. El nivel axiológico o filosófico y naturalista de la mediación en realidad, el fin que persigue, ¿no? Tiene mucho que ver con un valor muy interesante. Y este valor es precisamente la paz, ¿no? Que se traduce en la cultura de paz. ¿De acuerdo? La parte lógica también de la mediación en realidad sucede que tiene mucho que ver con la normalización de la mediación. Y esta normalización de la mediación deviene de 2 factores. El primero, el reconocimiento a un derecho humano, en este caso el acceso libre y pleno a la justicia. Y segundo, la institucionalización de este derecho humano dentro de una norma jurídica. Para el caso concreto mexicano, tenemos que la mediación está reconocida como derecho humano, pero además está institucionalizada en 2 leyes. Está reconocida como derecho humano en nuestra Constitución en el artículo 17, pero también está institucionalizada en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Por lo tanto, cuando una ley institucionalice y sobre todo reconozca un derecho humano, se dice que se está normalizando un supuesto, en este caso la mediación. ¿De acuerdo? Y por último, yo siento que este es el nivel más importante de la mediación. ¿Por qué razón? Porque es la base fundamental para que pueda existir mediación y es precisamente la parte ontológica de la mediación. Y esta parte ontológica de la mediación, a diferencia, por ejemplo, del derecho, aquí sí vamos a ver la efectividad que tiene precisamente la mediación con respecto a la normalización de la mediación y la cultura de paz que persiga, pero a través de una unidad fundamental de la mediación que es el conflicto como tal. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque sin el conflicto en realidad no habría mediación, no habría métodos alternos. Y en realidad estos conflictos son de suma trascendencia para que esta ciencia pueda entonces empezar a gestionar este tipo de situaciones y con ello finalizar las controversias que se deben de un conflicto. Por lo tanto, la parte sociológica o la parte fáctica de la mediación tiene mucho que ver con los conflictos en sí. Y estos conflictos se van a medir de acuerdo a qué tan efectiva es la mediación para gestionar este conflicto. Por lo tanto, esta parte es muy interesante porque yo quiero hablar con ustedes no de estas 3 partes como tal. Yo quiero hablar solamente de una parte con ustedes, que es precisamente la cultura de la paz. Y para esto, yo quiero informarles que la mediación como un objeto tridimensional va a perseguir un fin totalmente trascendental para la vida humana, sobre todo en el devenir histórico de nuestra pues de nuestra vida prácticamente como seres humanos y sobre todo como individuos que se colectivizan en una sociedad. ¿Por qué? Por el sentido de que la cultura de paz tiene un fundamento muy importante que es la paz misma, ¿no? La paz entendida como la ausencia de algo. Sin embargo, la paz se puede dividir en 2 partes, ¿no? En paz positiva, en paz negativa. La paz negativa, para ser muy claros, de acuerdo a la teoría de Howard Stern, ¿no? En realidad, esta paz negativa es la ausencia de una guerra, ¿de acuerdo? Sin embargo, la paz positiva, que yo creo que la paz que todo mundo buscamos, es la ausencia de conflictos. Y si nos damos cuenta, los conflictos están presentes en toda nuestra vida, pero la paz también está presente en la vida que nosotros hemos llevado. ¿Por qué? Porque, insisto, sin conflicto en realidad no existiría este tipo de pensamientos, ¿no? Y a lo mejor habría otro tipo de situaciones, pero a lo mejor mediación y cultura de paz, pues lo dudo mucho. Por lo tanto,
la cultura de paz en realidad deviene de la paz positiva o negativa, según sea el caso. Pero esta cultura de paz en realidad tiene un tema muy fundamental. La cultura de paz en realidad viene de todo el cúmulo de pensamientos, de ideologías, de teorías, de dogmas, ¿no? Que hemos empezado a escribir los científicos con respecto a esta paz, ¿no? ¿Qué es una cultura de paz? En realidad son los estudios de la paz que nosotros hemos estado realizando y que además nosotros estamos verificando qué tan efectiva es la mediación para gestionar conflictos, que desde luego, si una mediación propone o propicia cultura de paz, en realidad nosotros estamos aportando y abonando, ¿no?, a esta paz colectiva que nosotros deseamos. ¿Por qué razón? Porque dentro de esta teoría, dentro de este pensamiento, en la Universidad Autónoma de Nuevo León empezó a surgir un nuevo, ¿cómo decirlo?, una nueva idea con respecto a lo que es esta situación. Y precisamente son los valores intangibles de la mediación. ¿Y qué son los valores intangibles de la mediación? En realidad son aquellos valores que a final de cuentas no se ven, intangibles, no se sienten, pero que a final de cuentas dan un resultado positivo a nuestra mediación. Y el principal valor intangible, de acuerdo a la teoría de Francisco Javier Gorjón Gómez, es el activo de paz. ¿Qué es el activo de paz? El activo de paz deviene precisamente de lo que es la resiliencia al conflicto, y que desde luego este activo de paz lo que genera es que las partes estén satisfechas con el acuerdo reparatorio que ha tenido dentro del proceso de mediación. Esa es una de las partes más importantes de la mediación. ¿Por qué razón? Porque si las partes en realidad no están satisfechas, no va a haber un acuerdo reparatorio interesante y sobre todo no va a haber una cultura de paz. La mediación no va a perseguir el fin que nosotros estamos estableciendo, que es precisamente la cultura de paz. Va a estar persiguiendo a lo mejor otro fin, pero la cultura de paz no creo. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de cultura de paz, ¿no?, nosotros nos vamos a referir o vamos a medir esta cultura de paz de acuerdo a la satisfacción de las partes. Cosa contraria, por ejemplo, con lo que les voy a comentar. Precisamente al inicio de la charla hablaba de la gestión de los conflictos, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque esta satisfacción deviene de diferenciar tres cosas. ¿Qué es resolver? ¿Qué es solucionar? ¿Y qué es gestionar? Para efectos de entender esta situación, yo quiero advertirles en un primer momento que estas tres palabras en realidad no son sinónimos y mucho menos se refieren a un solo objetivo, ¿vale? A lo mejor se puede confundir con que los tres van encaminados a finalizar un conflicto, pero en realidad nada tiene que ver uno con otro. ¿Por qué razón? En primera, porque resolver es aquella actividad que realiza un juzgador o un tercero ajeno a un conflicto con el fin de dar por terminado un conflicto. O sea, que un tercero ajeno nos está dando una solución. Preguntarles en algún momento de la vida, ¿ustedes estarán satisfechos si una tercera persona decide por ustedes? La respuesta, desde luego, es no. Sin embargo, solucionar viene más o menos similar a lo que es resolver. Sin embargo, pero a diferencia de esto, la solución del conflicto va muy encaminada a esta parte de que las partes deben de tomar esa decisión de terminar el conflicto. Sin embargo, no siempre las partes están satisfechas. No siempre las partes están satisfechas con el acuerdo que se ha tomado o que se ha llevado a cabo en esa solución, en esa negociación, por ejemplo. Y por último, la gestión del conflicto. La gestión del conflicto, de acuerdo a la teoría de Howard Serre, perdón, de Joseph Redorta, lo lamento mucho, es Joseph Redorta el autor de esta teoría, es que la gestión del conflicto deviene de una situación más interesante. La primera, la gestión del conflicto es más una situación de dar hasta cierto punto empatía a las partes, ser empático con las partes. ¿Y qué es ser empático con las partes? La empatía en las partes tiene mucho que ver con una situación que es hacer del conocimiento nuestro el conflicto, más no hacer nuestro el conflicto, que es algo muy importante en este sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que ser empáticos es hacer nuestro el conflicto, pero en realidad aquí lo que tenemos que hacer es evitar esa situación, y la empatía deviene única y exclusivamente de conocer a cabalidad y a profundidad el conflicto que nosotros estamos
gestionando. Y por último, o como segunda parte, si ya soy empático con las personas, en realidad aquí tengo un punto muy favorable. ¿Por qué razón? Porque yo voy a hacer todo lo necesario y todo lo humanamente posible para que las partes tengan esa satisfacción a la hora de realizar su acuerdo reparatorio. Y por tal motivo, yo puedo asegurarles que esa situación de la satisfacción de las partes al momento de solucionar o de gestionar el conflicto nos lleva a lo que es la famosa cultura de la paz. Y esta cultura de la paz, en realidad, es muy importante tenerla en nuestro pensamiento a diario, porque sin esta cultura de la paz nosotros no podríamos verificar o no podríamos cuantificar y cualificar de qué forma la paz está impactando de manera positiva o negativa en en la forma en la que estamos gestionando conflictos, solucionando conflictos o resolviendo el conflicto. Por esa razón, en ocasiones, los propios poderes judiciales de Colombia, de México, de España, de todo ello, en realidad no tienen una medición de qué tan satisfechas están las partes que se sometieron, por ejemplo, a un proceso judicial, o en su defecto, no sabemos qué tan satisfechas están las partes a la hora de negociar un acuerdo, un tratado, ni mucho menos. Sin embargo, con la mediación, yo siempre he apostado por la mediación al afirmar que con esta parte de los métodos alternos, nosotros estamos prácticamente generando una nueva sinergia que nos permite precisamente cuantificar qué tan satisfechos estamos con la solución de un conflicto y sobre todo, qué tanta cultura de paz estamos aportando con nuestra respectiva, nuestra respectiva satisfacción. Por lo tanto, la cultura de paz influye muchísimo tanto en la felicidad de las partes como en la satisfacción de las partes. Y esta parte, bueno, esta pequeña sesión precisamente de satisfacción, en realidad lo que hace es que tengamos... se ha cortado la transmisión, Edwin. Sí, Javier, discúlpanos, sí, pues hay unos inconvenientes técnicos. Sí, Danos unos segunditos, ya la retomamos, ¿sí? tú me informas. Yo te informo. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Perfecto, le estamos escuchando, pero no Sí, se ve. señor. Listo, ya estamos al aire otra vez. Listo. Perfecto, muchas Javier, gracias. ya puedes retomar. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Pues bien, como estaba diciendo, en realidad la cultura de la paz tiene una influencia sumamente cercana a lo que es la satisfacción de las partes. ¿Pero qué es esta satisfacción de las partes? Pues es precisamente tener un valor intangible con respecto a la felicidad que pueden tener estas partes, la resiliencia que también pueden tener estas partes para que en un futuro no muy lejano haya de dos situaciones. La primera, que ya no haya conflicto con estas partes o en su defecto, que las personas que en algún momento de la vida vuelvan a ingresar a un conflicto no le tengan miedo a afrontar ese conflicto. Eso es por un lado. Y por otro, en realidad la cultura de la paz lo que nos genera, o más bien es generada por las situaciones que ya había comentado, pero que a final de cuentas tienen que ser sumamente positivas. Porque si no son positivas, no se cuantifica de manera positiva la cultura de paz, en realidad lo que está generando es desvirtuar precisamente esta información que a lo mejor nosotros estamos captando al momento mismo de que las partes tienen esta satisfacción de haber arreglado o finalizado su conflicto.
Pues bien, ya estaba por finalizar prácticamente. Es una pena que se haya habido ahí un problemilla. Pero pues nada, esta es la idea que yo traigo para todos ustedes. En realidad es una parte muy interesante. Me encantaría seguir charlando con ustedes al respecto de las otras partes epistemológicas. Sin embargo, la verdad sí me tardaría aquí prácticamente 5 horas y no creo que quieran soportarme por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer nuevamente a las personas que están al frente de la Universidad Antonio Nariño por la invitación, a mi amigo el doctor Edwin Cruz Daza, y pues nada, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que genere esta charla. Muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias por tus aportes, por aceptar esta invitación. Lamentamos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero sin embargo, pues valoramos porque alcanzamos a recibir sustancialmente tu conferencia. Entonces, presentando excusas también a las personas que se encuentran en la sala y en la transmisión, procedemos a recibir algunas preguntas que ustedes tengan a bien expresar a Javier para que él nos comparta su reflexión. Tenemos Muchas ya... gracias. Hilberto Zapata, Juan Cartago, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Hilberto. Doctor, pues excelente la temática. Soy acucioso pues del trabajo de los derechos humanos aquí en Colombia como profesor sindicalista de la Federación Colombiana de Educadores. Venimos desarrollando un proyecto y es la teoría de lo fractal frente a este tema y con la Universidad de Nariño, pues la cátedra Antonio Nariño. Pero entonces, la teoría de lo fractal con la teoría del caos, que es lo que argumentamos nosotros como educadores acá en Colombia para poder conseguir ese fin último de la construcción de la paz en unos escenarios menos equidistantes de esa violencia que nos abruma. Y unimos allí a Fernando Sabater con Malos y Malditos. Entonces, ¿cómo hacer para que en Colombia esos distanciamientos entre las partes podamos desde su teoría construir ese escenario de paz? Muchas gracias. Claro. El escenario de paz se construye de manera muy sencilla. Cuando hay un acercamiento entre las partes y sobre todo cuando estas partes están satisfechas en lo que están realizando. Platicaba no hace mucho con respecto a qué es lo que sucedió en Colombia precisamente con este acuerdo de paz, que muchas personas, pues bueno, celebraron y que desde luego nosotros también lo hicimos aquí en México, porque fue un primer avance, pero en realidad este avance tendría que haber hecho, se tuvo que haber hecho de otra forma. Porque yo pregunto, ¿las partes en realidad que estaban involucradas dentro de este conflicto están realmente satisfechas o no lo están? Evidentemente la respuesta es no, no están satisfechas estas partes. Por tal motivo, hay que hacer otro tipo de situaciones, utilizar otro tipo de métodos alternos con el fin de que las partes estén satisfechas. Y ese es uno de los principales retos que tenemos, no solamente en Colombia, sino que también, por ejemplo, aquí en México. Aquí en México tenemos muchísimos conflictos. Y la verdad, ninguno de los gobiernos que ha estado desde el 94 a la fecha, ¿no?, han podido solucionar los grandes conflictos que han aquejado a este país, ¿no? Y que nada tienen que ver con neoliberalismo, ni mucho menos con políticas económicas neoliberales, sino aquí nosotros lo que tenemos es una total desigualdad, ¿no? Por ejemplo, entre la población que habitamos este país. Y esa situación lo que hace, pues ha sido lo que usted comenta. El distanciamiento que hemos tenido, el distanciamiento social que hemos tenido, pues en realidad merma y sobre todo aleja cada vez más la idea de querer unificar precisamente este país, sobre todo en este momento que estamos viviendo con un gobierno de izquierda que no funcionó, que es un gobierno además mentiroso y ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido México, ¿no? Porque el propio presidente nos divide, ¿no? Entonces,
imaginen que el presidente sea un mediador. En realidad el presidente lo que tendría que verificar primero es qué tan satisfechos vamos a estar las personas después de haber retomado un acuerdo, ¿no? Y esa es la parte más principal. Si nosotros generamos esa sinergia entre la satisfacción de las partes y la paz, nosotros vamos a tener una cultura de paz más importante y sobre todo mucho más plena que a lo mejor utilizar otro tipo de métodos alternos en donde las partes no tengan satisfacción a la hora de finalizar su conflicto. ¿Sí queda claro? Ok, Sí, gracias, señor. Javier. ¿Ahí qué tal? Doctor, muchas gracias. Sí, Muchas señor. De gracias, todas maneras, quedan muchos, pues, No, ¿qué quedan echas? muchos interrogantes y quedan todas digamos, unas diatribas aquí desde la teoría y desde la academia y por supuesto desde la política de cómo unir todo este marco jurídico, pero excelente la propuesta y, por ejemplo, nosotros aquí desde la Federación Colombiana de Educadores le apuntamos a la escuela como territorio de paz y no territorio de violencia. Desde esta perspectiva, pues, se hace un trabajo pedagógico y didáctico desde preescolar hasta la secundaria y la Cátedra Nariño aquí en la Universidad en el eje del norte del Valle, con la dirección del profesor Albert Serrano y todos los docentes a nivel nacional, creemos que le estamos apuntando a una nueva perspectiva dialogante en ese constructo que ustedes tienen allí y digamos que hacemos como una correlación. Muchas gracias, doctor. Gracias a los compañeros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Javier, tenemos 4 preguntas, te las voy a leer. Tú Sí. ya mirarás cómo las organizas para intentar dar respuesta, ¿te parece? Me parece genial. Gracias, Javier. Pregunta Wilson Andrés Soler. Soler, ¿cómo desde mi disciplina, que es Ciencias Sociales, puedo intervenir mediante el acompañamiento para solucionar un conflicto? Pregunta 2, Julián Roa. La mediación, ¿por qué motivo es reconocida como un derecho humano? Daniela Carvajal pregunta, ¿qué papel cumplen las instituciones en la construcción de una buena paz? Desde Bogotá, desde Ibagué, pregunta Daniela. Y última pregunta de esta fase, ¿qué papel cumple la universidad para la construcción de paz? De Sofía Rivera. Muchas gracias, Edwin. Te voy a suplicar que cuando termine de contestar la siguiente pregunta o la pregunta, me puedas volver a leer la segunda, la tercera y la cuarta, dado que tengo una memoria de teflón, entonces se me olvidan. Te Perfecto, suplico me perfecto. puedas repetir la primera pregunta, por favor. Ah, ok, está muy bien. Pregunta Wilson Andrés, ¿cómo desde mi disciplina, que es la ciencia social, puedo intervenir haciendo acompañamiento para solucionar conflictos? Claro, gracias, Edwin. Mira, Wilson, informarte, desconozco cómo sea en Colombia, pero quiero creer que es algo muy similar que pasa en México. En México tenemos colegios de mediadores y felizmente la mediación es una ciencia tan bondadosa que en realidad no necesitas conocer tanto de leyes. La mediación tiene esa parte muy fundamental en que te puedes asociar con muchos mediadores y además certificarte. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que más importa es precisamente generar una empatía con las partes. Y eso yo creo que incluso hasta para los propios abogados, bueno, un servidor es abogado, pues en realidad a veces sí es muy complicado que un abogado pueda tener empatía no solamente con su cliente, sino con su contraparte, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿cómo puedes empezar tú a dar seguimiento a una mediación? Fácil, certifícate como mediador. O en su defecto, me parece que allí en Colombia están teniendo algunos posgrados, sobre todo en la Universidad Santiago de Cali, si no mal recuerdo, tienen ya un posgrado precisamente en lo que es cultura de paz y mediación. Por ahí así incluso están muy avanzados en teorías como la mediación escolar, que además es una interesante forma de hacer mediación y sobre todo de prevenir conflictos futuros. Entonces, Wilson, yo te recomendaría que si conoces de algún colegio de mediadores en Colombia, puedas tú ahí acercarte con ellos y pues nada, empezar a estudiar un poco lo que son los métodos alternos, ¿no? Y además, pues bueno, certificarte en métodos alternos para que puedas ser un mediador además, ¿no? Espero haya contestado, Edwin. Gracias, Javier. La segunda, por favor. Claro que sí. Dice Julián Roa, pregunta, ¿la mediación por qué motivo es reconocida como un derecho humano? No, la mediación no es reconocida como un derecho humano.
A ver, me parece que a lo mejor no me expliqué perfectamente bien. Lo que estamos reconociendo aquí en la parte de normalizar a la mediación es el reconocimiento de un derecho humano, ¿sale? En este caso, el derecho humano es el acceso libre y pleno a la justicia, de cualquier manera. Pero además, este derecho humano tiene que ser reconocido en una norma, en una ley. Si una vez que tenemos reconocido el derecho humano al acceso libre y pleno a la justicia, entonces vamos a reconocer este derecho humano a través de una ley. Yo decía que para el caso mexicano, este derecho humano está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, pero está institucionalizado precisamente este derecho humano, ¿no? Que se transforma en acceso a la justicia, en la mediación, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos el reconocimiento de un derecho humano, pero además está institucionalizado, ¿no? Lo que nosotros tenemos es una mediación normalizada. Espero haya contestado, Edwin. Javier, te leo la siguiente pregunta. Sí, por favor. Daniela Carvajal, desde la ciudad de Ibagué, pregunta, ¿qué papel cumplen las instituciones en la construcción de una buena paz? Toda. Porque recuérdense que los gobiernos son una parte fundamental del Estado. Y para entender esta parte es muy importante y trascendental explicar esta situación. El Estado es un todo. Es un ente jurídico político que tiene población, territorio, gobierno y soberanía. Entonces, ¿el Estado es una institución? Sí, claro, pero ¿qué institución es la que se encarga precisamente de gobernar? Evidentemente el gobierno. Por lo tanto, las instituciones del gobierno son de suma trascendencia para que pueda existir una cultura de paz y que sobre todo los habitantes de ese Estado tengan hasta cierto punto la certeza jurídica de que sus bienes, posesiones, de que su persona no va a ser, ¿cómo explicarlo? No va a ser susceptible de alguna vejación judicial o incluso de alguna situación que pueda corromper la parte de los derechos humanos. Por lo tanto, es muy importante que estas instituciones siempre velen por este derecho humano que es el acceso libre y pleno a la justicia. Si una institución, cualquiera que sea, institución formal o informal del propio gobierno, no cumple con este objetivo, en realidad esa institución no está funcionando para lo que fue diseñada. Cumple con todo, menos para lo que fue diseñado. Y eso realmente sí es un grave problema, sobre todo porque en América Latina estamos teniendo muchos problemas con respecto a lo que es violación a derechos humanos. Gracias, Javier. Otra pregunta. Y bueno, ya yo te había comentado que estamos en el marco de la Cátedra para la Paz, Cátedra Antonio Nariño aquí en la universidad, y nosotros pues le apostamos a la construcción precisamente de una cultura de paz. Y en ese sentido pregunta Sofía Rivera, ¿qué papel cumple la universidad para en la construcción de la paz? Mucho, mucho, Sofía. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, nosotros desde la universidad estamos haciendo escuelas del pensamiento. Y precisamente esta escuela del pensamiento de los métodos alternos tienen como principal objetivo, ¿no? Fomentar esa cultura de paz a través de erradicar todo, o mejor dicho, de generar una paz positiva y paz negativa. Bueno, felizmente no hemos tenido hasta este momento paz negativa, o sea, ausencias de guerra, ¿no? O conflictos armados, por así decirlo, pero lo que sí hemos tenido la suerte de empezar a generar paz positiva, ¿no? A través precisamente de esta nueva idea, de este nuevo pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las universidades juegan de verdad, un papel sumamente primordial. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está gestando los pensamientos, se están gestando las nuevas ideas, que eso, a final de cuentas, tiene un papel sumamente preponderante y sobre todo muy importante en el sentido de que sin las universidades, sin las escuelas, en realidad, esto no podría haber sido posible. Listo, Edwin. Sí, lo hemos entendido así, también entiendo en Colombia, porque Javier, nosotros, como sabes, hubo un plebiscito Sí. para preguntarle a los colombianos si estábamos de acuerdo o no con los acuerdos, con la firma de los acuerdos con las FARC en su momento. Los colombianos, en su mayoría, respondieron que no, pero finalmente fueron los estudiantes, las universidades, quienes se movilizaron masivamente
para solicitarle al gobierno, a las partes que se sentasen a buscar una salida a esa situación y que finalmente pues lograran cristalizarse los acuerdos. Y hemos entendido entonces así también desde la Universidad Antonio Nariño esa búsqueda de la paz y esa apuesta que hacemos a diario. Y qué bonito que estas herramientas que nos compartes acerca de la mediación nos aportan para la construcción de una paz directamente con el otro, porque claro, una cosa es que el conflicto deje de generar enfrentamientos y se deje de gestionar de forma violenta, y otra es la construcción misma de la paz al interior de la sociedad. También llegan otras preguntas, Javier, te las comparto. Sí, dime. A veces la paz es violada hasta por el mismo gobierno, dice Ricardo Alfonso Rubiano. Y en ese sentido, pregunta, ¿cómo negociar la paz cuando nuestros gobiernos se preocupan más por sus beneficios, corrupción, no tienen en cuenta las necesidades del pueblo? Esta pregunta se hace desde el Huila, un departamento en el sur de Colombia, Javier. Perfecto. Mi querido Edwin, informarle al compañero que me ha hecho esa pregunta que la paz en realidad no se negocia. La paz es un derecho humano a final de cuentas. Lo que se negocia es precisamente la culminación de un conflicto que nos lleva a esa generación de la cultura de paz. Entonces, sí es muy difícil que en ocasiones los gobiernos, ¿no?, tachados de corrupción, de malas prácticas en ocasiones, pues lleguen a entender esta situación. Pero lo más importante de todo ello es que si nosotros gestionamos un conflicto a través de mediación o de cualquier otro método alterno, el que quieran, arbitraje, conciliación, negociación, en realidad lo que vamos a perseguir es un fin. Y ese fin tiene que ser muy claro y muy estable, ¿no? Y este caso es la paz positiva, la paz negativa, la cultura de paz a final de cuentas, ¿no? Pero la paz no se negocia. Lo que se negocia es la culminación del conflicto que nos lleva a la paz. Ok, gracias, Javier. Ana Boson pregunta, ¿es entonces la mediación una obligación para llegar a la paz? No necesariamente, hay muchos métodos alternos, pero la mediación es el camino más corto, por así decirlo, a la generación de cultura de paz. No es un camino obligado, porque una de las partes de los métodos alternos es precisamente sus principios. Y el principal principio de los métodos alternos y de la mediación es la voluntariedad. Si no hay voluntariedad en los métodos alternos, en realidad no estamos haciendo métodos alternos y estamos haciendo otras cosas. De acuerdo, Javier. En esa línea también pregunta Daniela Olaya. Sin la mediación entonces del conflicto como tal, ¿habría métodos alternos? ¿Por qué sí y por qué no? A ver, no entendí la pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? Ella pregunta que si sin la mediación habría métodos alternos. Yo creo que en parte estabas respondiendo ya anteriormente porque estabas indicando que es un método, hay varios, Hay ¿no? varios. La mediación es solamente uno. ¿Que es de los más eficaces? Sí, pero hay más. O sea, está la conciliación, está la negociación, está el propio arbitraje, o en su defecto incluso hasta los procesos judiciales, ¿no? O jurisdiccionales. Pero lo más interesante de todo esto es que la mediación como tal juega un papel fundamental, sobre todo a raíz de generar una cultura de paz. ¿Sí me explicó? Sí, Javier, gracias. Muy claro. Mira, Marta Elvira Cárdenas pregunta eh, si en México hay experiencias de resolución de conflictos a través de la mediación. ¿De qué tipo esta experiencia que pudieras compartirnos? Te escucho nuevamente, Edwin. Sí, Marta Elvira Cárdenas pregunta si en México ha habido experiencias de resolución de conflictos a través de la mediación. Claro, desde luego, muchos conflictos, no solamente macrosociales, sino también microsociales. Tan es así que hemos llegado a tener otra idea con respecto a lo que es la justicia restaurativa, ¿no? En ese sentido, es muy importante que sí sepan que la mediación aquí en México está funcionando y de manera muy eficiente, sobre todo porque estamos descargando la maquinaria procesal. Hay un pequeño problema en ocasiones, que es el desconocimiento de los métodos alternos genera a veces la ignorancia de los propios abogados litigantes en decir que los métodos alternos no funcionan. Pero lo que pasa es que no funcionen, simple y sencillamente es que estos abogados, no saben utilizar estos métodos alternos y en realidad lo que hacen es tirar todo a la basura, por así decirlo,
y comentar este tipo de absurdos, ¿no? Pero en realidad la mediación aquí en México está funcionando de manera muy perfecta. Gracias, Javier. Viene una pregunta también bastante interesante y dice así, de María Fernanda Cárdenas. ¿Cómo lograr una real y amplia participación social en el tema de la construcción de paz? Uy, con mediación puedes hacer lo que gustes, pero también hay algo muy importante. Es muy lamentable que en ocasiones nosotros pensamos lo que había comentado, ¿no? Que estos métodos alternos no funcionan. Sin embargo, estos métodos alternos, al estar debidamente reconocidos, al menos en México, por una constitución, lo que estamos haciendo es fomentar también el Estado de Derecho. Y esta situación lo que nos lleva es precisamente a generar una red increíble de personas que se encarguen precisamente de generar un Estado de Derecho a través precisamente de una cultura de paz. Porque recuerda también que la cultura de paz en realidad lo que genera son condiciones totalmente positivas para un Estado de Derecho. Y sobre todo, le estás quitando el poder o el monopolio de la justicia al gobierno, ¿no? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estamos ciudadanizando la justicia y ello propicia que esta red precisamente de mediadores o de personas que creemos en la mediación, lo que genera es que vayamos o que nuestros estudios vayan trascendiendo precisamente para que futuras generaciones conozcan de lo que hemos hecho. Sí, Javier, yo también podríamos entender la mediación como una oportunidad para que la sociedad en general se empodere de los procesos, de la Desde importancia de luego, resolver por supuesto. y gestionar los conflictos, ¿no? Ese empoderamiento es bastante necesario en nuestro caso particular de Colombia, porque claro, si los ciudadanos y si la sociedad civil no se empodera, no se apropia de la defensa de la resolución de conflictos por un lado y la defensa también de los acuerdos de paz, pues va a ser difícil que logremos la construcción de una paz estable y duradera como se quiere, ¿no? Claro, desde luego, sin ningún problema. O sea, en realidad, a ver, lo que comentábamos hace un par de minutos, en realidad la mediación no es obligatoria, ¿no? En realidad es voluntaria. El detalle es que, a ver, insistimos, la mediación es un método o un mecanismo, como le quieras llamar, es el más efectivo para poder llegar a esta cultura de paz. Gracias, Javier. Pregunta Ángela María Correcha. ¿Qué ocurre si se incumple lo acordado? Bueno, en realidad el acuerdo de paz, pues desde luego se nos va de las manos, pero aquí sí ya podemos utilizar mecanismos jurisdiccionales para hacer valer precisamente nuestros derechos, porque el acuerdo reparatorio tiene una naturaleza contractual. ¿Qué es la naturaleza contractual? En realidad es un contrato. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona incumple el contrato? Pues en realidad se desecha el contrato, se elimina ese contrato y lo que tenemos que hacer es utilizar otro tipo de medios para que ese contrato se lleve a cabo. Gracias, Javier. Lina Narváez pregunta, según el punto de vista epistemológico, ¿por qué en Colombia nunca se ha logrado la paz? Porque las partes que se integran precisamente a un conflicto nunca están satisfechas con el acuerdo, por imposición, porque otra persona lo dicta o por otra situación. Y por esa razón es muy complicado que se llegue a tener una cultura de paz. Gracias. Yuri Guerrero pregunta, ¿cómo lograr la paz en factores como la violencia intrafamiliar y los feminicidios? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar, Edwin. Pero fíjate que yo he sido de la idea de que, por ejemplo, cuando se pone en riesgo, al menos en violencia familiar, cuando se pone en riesgo el interés superior del menor o cuando está de por medio una vida humana, en realidad aquí la mediación no tiene mucho alcance, porque estos sí son, al ser delitos, ¿no? El Estado tiene la obligación de responder por ello. ¿De acuerdo? Entonces aquí no, es muy complicado que llegue a haber mediación. Recuerda que los métodos alternos, por ejemplo, para este tipo de situaciones son única y exclusivamente utilizados para delitos considerados como no graves, ¿sale? Donde se pueda reparar del daño a la víctima u ofendido del delito. Pero, por ejemplo, violencia intrafamiliar o feminicidio, en realidad incluso yo no recomiendo mediación. Yo recomiendo más la maquinaria procesal del Estado.
Javier, esta pregunta va un poco también orientada a la dinámica política y un poco también de violencia que puedes conocer de México, por supuesto. Y dice así, de Olger Leonardo Hernández. En resumen, ¿cómo ha sido el proceso de mediación y solución de conflictos por temas de corrupción y narcotráfico? Uy, lo mismo. En corrupción y narcotráfico tampoco podemos hacer mediación. Es muy complicado. Ahí las personas tienen que ser sancionadas porque están cometiendo una conducta de carácter ilícito. Entonces es muy complicadísimo, porque yo no me imagino al Estado o al gobierno, sobre todo al gobierno, estar pactando con delincuentes. Ese es el gran detalle, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque son personas que han hecho mucho daño a la sociedad y que por ende tienen que ser sancionados por ese daño que han hecho a la sociedad. Ok, Javier, gracias. Pregunta Tatiana Hernández. Hipotéticamente hablando, ¿a dónde creen ustedes que podemos llegar con el proceso? Entiendo que ella se está refiriendo a nuestro proceso de paz en Colombia. Mire, lo explicaba la vez pasada, no sé si recuerdes, Edwin, pero yo decía que iba a ser muy complicado que ustedes vayan a tener un proceso de paz pleno, por así decirlo, porque lo que tú comentaste, cuando ustedes votaron, si estaban o no de acuerdo con el tratado de paz que habían hecho entre el gobierno y la guerrilla colombiana, por así decirlo, muchas de las personas dijeron, no, no estamos de acuerdo. Si tú te das cuenta, al no estar de acuerdo una de las partes, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que pasó? Que no hay satisfacción de las partes. Por lo tanto, no hay hasta cierto punto un reconocimiento o una legitimidad por parte del pueblo o de la sociedad, por así decirlo, a este entramaje, ¿no? Que hicieron precisamente de generar un acuerdo de paz. Sin embargo, el acuerdo de paz que hicieron desde mi perspectiva, siento que va a ser muy complicado que lleguen a una paz de esa naturaleza si es que no vuelven a hacer un proceso de mediación, ¿eh? Muchas gracias, Javier. No sé si hay alguna otra pregunta de las personas que se encuentran en la sala. Estamos pues atentos, aún tenemos unos minutos. Si igualmente hay unos profesores, se encuentran, entiendo, el profesor Alexander Castro, la profesora Ángela Rodríguez, el profesor Albert Serrano, el profesor Guillermo Espina, igualmente los profesores en cada uno de las sedes de la universidad a lo largo y ancho del país. Esta sería la oportunidad para que compartieran estas reflexiones que nos suscita y nos sugiere Javier con su exposición o también a través de preguntas. Es totalmente válido. Estamos entonces atentos. Reitero, aún tenemos algunos minutos. Le pedimos a los estudiantes y a los asistentes que compartamos esta videoconferencia con Javier a través de nuestras redes sociales para que estas reflexiones, por supuesto, se democraticen y lleguen a más personas. Edwin, si Yo me tengo una permites, pregunta, profe. Edwin, Sí, si me permites, sí, adelante. pregunta Dayana Ramírez a través de Dilberto Zapata de la Universidad Antonio Nariño, Cartago. Me pregunta si hay diferencia entre México y Colombia en temas de paz. Bastante, Dayana. Hay mucha diferencia porque nosotros no hemos tenido un conflicto armado tan potente como el que a lo mejor ustedes tuvieron desde hace mucho tiempo. Quiero informarte que sí se llega a confundir una especie de guerrilla, lo que está pasando en el sureste de México, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero en realidad ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional funcionó solamente como una desviación política y a lo mejor hasta como un contrapeso a un gobierno que, bueno, fue representado por Carlos Salinas de Gortari, el presidente que introdujo el neoliberalismo a México desde el 88, pero que en realidad no ha tenido como que mucha trascendencia su lucha armada, ¿no? En realidad, incluso me parece que pues ya por ahí están, incluso hay teorías de que ese grupo fue hecho incluso por el mismo gobierno, ¿no? Entonces, pues no hay ahí sí hay mucha diferencia en temas de paz, porque por ejemplo nosotros no nos hemos enfrentado a una situación de esa naturaleza. Ahora, yo creo que yo creo que lo que ustedes pasaron tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que es precisamente la violencia estructural que hemos tenido en México desde el 2006, ¿no? Con esta lucha al narcotráfico, ¿no? La lucha entre los cárteles de las drogas,
que en México pues ha dejado más de 1 millón de muertos, si no mal recuerdo, o 2 millones de muertos. Entonces, sí es muy complicado, pero en realidad no, ya no se ve tan alejado precisamente esta situación. Pero bueno, o sea, eso en realidad incluso nos estamos dando cuenta que el propio presidente hasta ha pactado, ¿no? Con los mismos miembros del crimen organizado. Y pues nada, es muy complicado la situación aquí del narcotráfico en México. Edwin comenta Edilberto Zapata que, a ver, la voy a leer. Es decir, que en Colombia las estructuras políticas que se oponen a la construcción de la paz la, la marginan en gran manera basadas en el concepto. La mediación no es un derecho humano y aún no se legisla sobre el tema, al menos hoy en Colombia. A ver, repito, estimado Edilberto, repito, la mediación no es un derecho humano. O sea, la mediación es el camino para llegar a un derecho humano, ¿de acuerdo? Y no solamente a uno, a varios, pero los más importantes son el acceso libre y pleno a la justicia. Y ustedes sí lo tienen reconocido. Digo, no creo que el acceso libre y pleno a la justicia no lo tengan reconocido en su constitución, porque sí lo tienen reconocido. El detalle aquí es que estamos confundiendo que la mediación es un derecho humano, lo cual es totalmente falso. Lo que es un derecho humano es el reconocimiento del acceso libre y pleno a la justicia, y en este caso un derecho humano como la paz, también reconocido e institucionalizado en una ley. ¿Sí queda claro? Sí, señor, doctor, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Javier, tenemos acá otra pregunta. Sí. Desde su punto de vista, Javier, ¿cree que el gobierno colombiano debería apoyar más a las poblaciones indígenas, sabiendo que ellos son los más afectados por el conflicto? Sí, desde luego, o sea, eso es muy, muy natural, eso es obvio. Yo creo que no solamente las poblaciones indígenas, yo creo que aquí sí tendríamos que dejar de ver si eres indígena, si eres criollo, si eres de cualquier otra, vaya, no sé cómo llamarle, de otra, puedo decir raza, no, espero que no afecte a nadie o no hiera la susceptibilidad de alguien. Aquí en realidad tenemos que ver más por la condición de la dignidad humana, sin importar si eres mexicano, colombiano, español o en su defecto indígena, por ejemplo aquí en México pues, criollo, peninsular, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos más que observar es la cuestión de proteger la dignidad humana de las personas que habitan en un territorio, en este caso, la dignidad humana de todos los colombianos. Sí, exactamente, entendiendo la vida digna como la persona como un fin en sí mismo, ¿no? En ese sentido, totalmente de acuerdo también, Javier. Javier, pregunta Sofía Lozano. Sí. Con respecto a nuestro acuerdo, entonces, ¿se debería rehacer este acuerdo desde cero o cree Javier No, que podemos sacarlo adelante? yo creo que lo pueden sacar adelante, pero necesitan tener otro acuerdo, ¿no? Que satisfaga a las partes que se involucraron en este conflicto. Sin embargo, ustedes ya tienen un primer avance, que eso es fantástico, pero retomar de ese avance para que ustedes puedan tener ese acuerdo de paz a plenitud. Gracias, Javier. Han llegado bastantes preguntas. Esperamos que no te incomodes, estés No, al cansado ya. contrario. Pregunta Laura Paredes, ¿cómo incrementar la paz en Colombia, que es un país desigual? Desde Neiva, el sur de Colombia también. Claro. Vaya, es que este es el problema. O sea, tenemos tanto en común México y Colombia que la desigualdad ha sido un factor muy importante para que los conflictos puedan tener hasta cierto punto una traba y no resolverse. Pero bueno, yo considero de que esta desigualdad en algún momento de la vida tiene que terminar. ¿Y cómo? Bueno, con políticas públicas que dejen a un lado esa visión de la desigualdad y que empiecen a hacer un ejercicio más de inclusión que de exclusión entre las personas que viven al menos en un solo país, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a un programa que incluya a todos los mexicanos, que incluya a todos los colombianos y que eso en realidad lo que fomente es la parte de desigualdad, que vaya mermando la desigualdad en ese momento. De acuerdo, Javier. Mira, ya pregunta Karen Espinosa, teniendo en cuenta, suponiendo que hemos decidido optar por la mediación, ya una vez en esta mediación, ¿qué mecanismos existen? ¿Me la puedes volver a repetir, Edwin, por favor? Sí, en concreto, ¿cuáles son los mecanismos para la mediación de los conflictos? Entendiendo claro que la mediación ya es un mecanismo, un método de solución de conflictos, pero dentro de la mediación existen vías
opciones. No, porque en realidad la mediación es la vía, ¿no? A lo mejor puedes hacer una negociación dentro de la mediación, porque así funciona la mediación. Quienes negocian ante el mediador, pues son las partes. Pero en realidad no veo otra vía. Solamente la mediación. La mediación es la vía. Ok, gracias, Javier. Pregunta Daniela Tafur. En tu opinión, Javier, ¿por qué crees que la población colombiana ha normalizado la violencia? Pregunta compleja. Sí, muy compleja, porque es... miren, les voy a contar una fábula. Espero no tardarme y disculpen por el ejercicio. Miren, seguramente muchos ya conocen este mecanismo para entender precisamente una especie de conocimiento absolutista. Pero en una jaula, un grupo de científicos metió a 5 changuitos, 5 chimpancés, por así decirlo. Y dentro de la jaula pusieron una escalera en medio y arriba de la escalera una penca de bananas. Bueno, aquí en México son plátanos. Entonces, el primer día que estuvieron los changuitos o los simios, los chimpancés, tratando de agarrar un plátano, subir por la escalera y tomarle, en realidad a los 4 de abajo les mojaban con agua fría, ¿no? Y así sucesivamente hasta que un changuito quería subir a traer una banana y los 4 de abajo los mojaban con agua fría. Entonces hubo un momento en que se hartaron estos animalitos y cada que un animalito quería subir a traer un banano, una banana, en realidad los otros 4 lo bajaban a golpes. Pasaron así los días hasta que metieron a un nuevo animalito y sacaron a uno viejo. Entonces, este animalito nuevo que quería subir a traer una banana, los otros 4 que conocían el motivo de por qué tenían que bajarlo, lo bajaban. Curiosamente sacaron a otro animalito viejo y metieron a uno nuevo, ¿no? Y cada que este animalito nuevo quería subir, los otros 4, incluyendo el que no conocía de esta situación, lo bajaban a golpes. A final de cuentas, cuando sacaron a todos los animalitos viejos y metieron a los nuevos, se repetía constantemente esta conducta. Entonces, hay una moraleja que dice que si ustedes les hubiesen preguntado a los animalitos por qué se comportaban así, en realidad ellos hubiesen respondido, no lo sé, pero desde que yo estoy aquí, así se han hecho las cosas. Y es precisamente esta reflexión la que nos hace creer que precisamente por eso normalizamos la violencia. ¿Por qué es normal la violencia? Pues no lo sé, pero desde que estoy aquí, el mundo ha sido violento. Desde que he nacido, el narcotráfico ha sido la forma donde puedo ganar dinero o mis problemas los soluciono según mis costumbres, no sé, haciendo otro tipo de situaciones. Entonces, se normaliza porque desconocemos de dónde viene el problema. Entonces, si nosotros conociésemos de dónde viene el problema, en realidad no normalizaríamos la violencia en ese sentido, ¿no? Para conocimiento de todos los de la sala, y tengas también tu conocimiento, Javier, ya llegamos a 670, un poco más, de personas conectadas, oyendo tus reflexiones, también las importantes y sugerentes preguntas que están haciendo nuestros estudiantes, nuestros profesores. Los invitamos a seguir compartiendo, invitando a los colegas para que se unan a esta conversación. Continúo entonces con las preguntas, Javier. Gracias por la fábula que nos has compartido y sobre todo por esta importante moraleja que sin duda tendremos siempre presentes nosotros. Pregunta Alberto Sarmiento. Pregunta compleja. ¿Será que algún día se llegará a la paz en realidad? ¿Solo es un sofisma? Es muy complicado, pero estoy cierto de que algún día vamos a cumplir con este fin, que es precisamente la paz absoluta. Sí, yo creo que también no se puede perder la esperanza, ¿no? Es lo que nos queda y sobre todo que estamos dando pasos importantes. A muchos nos parece esto, hemos avanzado sustancialmente
y hay que seguir en el camino de la construcción de paz. Y una de las opciones que tenemos para construirla desde nuestras familias, desde nuestros entornos más cercanos, con aquel con quien tenemos algún tipo de diferencia, pues precisamente Javier nos lo está diciendo y es la mediación. Pregunta Paulina Cruz. ¿Realmente es culpa de los afectados por no superar la guerra que han vivido o los que afectan porque también los han herido? Ay, vaya, sí es una pregunta muy difícil, que en realidad no, vaya, no tengo una respuesta en este momento porque realmente no conozco cómo está ese sentido, ¿no? Cómo está esa problemática. ¿Sí me explico, Edwin? Sí es muy complicado para mí responder esa pregunta. No hay problema, Javier. Seguiremos reflexionando en torno a ella. Intentaremos, Sí, porque intentaremos darle respuesta más sí, sí, adelante. sí. Si no, dejaré mi correo electrónico o si te lo puedes compartir con toda la comunidad para Creo que que también sí. cualquier duda que tengan más directa me puedan escribir y yo con gusto respondo a sus inquietudes. Mm, ok, gracias, Javier. Te comparto otra pregunta de Daniela Sí, Sofía Rivera. Dice, ¿las operaciones o inversiones en zonas afectadas por el conflicto tienen en cuenta criterios de inclusión de poblaciones vulnerables como beneficiarios? pues me imagino que debe ser lo idóneo, ¿no? Digo, seguramente, pues sí tienes que incluir a las personas que tienen hasta cierto punto un rezago o que hay un conflicto, o que hubo un conflicto y que en realidad pues son las primeras personas que tienes que auxiliar, sobre todo si eres el gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo. Precisamente lo que establece, entre otras cosas, el acuerdo es la atención integral de las víctimas del conflicto, ¿cierto? Y garantías de no repetición, reparación y no repetición. En ese afán está el Estado colombiano con algunas, mejor muchos inconvenientes que pasan por la falta de voluntad política, Javier. Pero esa es la apuesta y el espíritu mismo de los acuerdos, precisamente también, llegar a aquellas zonas y aquellas personas, sectores a donde el Estado históricamente no ha llegado, ¿cierto? Y que es allí donde se ha precisamente dado y sufrido más el conflicto. Mm, Eso se contempla en los acuerdos que se realizaron. Reitero, es difícil, ha sido muy difícil su implementación, pero esperamos que con el apoyo y el compromiso, el empoderamiento de la ciudadanía, se logre avanzar y dar pasos, porque sabemos que si no se hace, Javier y colegas de la sala, si no se hace, pues eh, está el riesgo latente a que persista el conflicto, a que las víctimas sufran revictimización y que el Estado continúe abandonando a los mismos sectores. Entonces es bastante complejo el fenómeno. Pregunta Daniela Sofía nuevamente. Sí. eh, ¿Cómo los mecanismos alternativos de solución de conflictos a lo largo de los años han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades sociales? Preguntan desde Neiva, igualmente el sur de Colombia. Gracias. Bien, pues en realidad los mecanismos alternativos siempre han estado en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Que si bien es cierto, a lo mejor antes ni siquiera nos dábamos cuenta de qué estábamos realizando o qué tipo de acciones estábamos tomando para finalizar un conflicto, pues también es cierto que de un tiempo para acá, desde 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, se institucionaliza precisamente lo que es el arbitraje, la negociación, la conciliación y desde luego la mediación. El detalle es que retoma al menos aquí en México, retoma muchísima fuerza a esta parte de los métodos alternos desde el 2008 con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en la reforma de justicia penal, ¿no? De 2008. Entonces, por esa razón, a lo mejor no nos habíamos dado cuenta de qué es lo que estábamos utilizando, pero ciertamente estos métodos alternos siempre han estado en la vida cotidiana de todos los seres humanos. Edwin. Pregunta, hay bastantes preguntas, tengo que seleccionar.
Cogiendo acá. ¿Cómo podría, pregunta Ángel Sierra, Javier, Sí. cómo se podría lograr una paz en donde los bandidos salen absueltos en sus procesos? A ver, es que aquí hay algo. En realidad, cuando estamos hablando de paz es porque estamos precisamente tratando de finalizar un conflicto. No generalicemos, no seamos hasta cierto punto observadores a una primera instancia. Los conflictos se pueden resolver de muchas situaciones y uno de ellos son los procesos judiciales. Y en el proceso judicial existen garantías, garantías de libertad, garantías de seguridad jurídica, garantías de equidad, garantías de propiedad, vaya, incluso hasta de libertad. Pero la mediación nada tiene que ver con que salgan o no libres los bandidos o no sé. Eso ya es otro tipo de situaciones, para eso tenemos otro tipo de ciencias que pueden solucionar, lo que es precisamente la política criminal, que es la parte sociológica de la criminología, ¿no? Y parte del derecho penal también. Entonces, esa parte nada tiene que ver con mediación, por el contrario. Es hasta cierto punto absurdo afirmar que porque los bandidos están saliendo, ¿no? En realidad no podemos tener una paz. Eso ya tiene mucho que ver con otro tipo de situaciones, insisto. Para eso está la política criminal y desde luego también el derecho penal. Gracias, Javier. En esa línea hace una pregunta José Caro. ¿Por qué crees, Javier, que se están organizando nuevos grupos insurgentes, nuevos grupos armados, después de que se logró el proceso de paz? Pues en realidad no tengo idea alguna, ¿eh? Seguramente algún motivo económico, social, político o qué sé yo, les está incitando a hacer ese tipo de situaciones. Pero recuérdate también que existen delitos precisamente que atenten contra la integridad del Estado, ¿no? Entonces esos tipos lo que están haciendo en realidad pues es generar conductas que nada tienen que ver con situaciones que mejoren o que den positividad a esta cultura de paz. De acuerdo, es para nosotros pues sabido que muchas de las personas que han decidido organizarse nuevamente de una forma armada para combatir al Estado, si se quiere, ha sido a raíz precisamente del incumplimiento de estos acuerdos acá en Colombia, Javier, en buena parte, y en otra porque, por supuesto, de manera infortunada no se logran resolver los problemas estructurales que han surgido y que han ocasionado el conflicto colombiano. Esos problemas persisten y, claro, lleva a que la opción, infortunadamente, pues sea la organización armada. Javier, te comparto otra pregunta. Sí. ¿Qué podrían hacer los grupos de David Sánchez? ¿Qué podrían hacer los grupos armados si el gobierno no les cumple con los puntos acordados? A ver, insisto, los gobiernos no tienen por qué pactar con grupos armados, en primer sitio. Y en una segunda reflexión, en realidad, es imposible entender que si quieres alcanzar cultura de paz, lo hagas a través de las armas. Es sumamente complicado entender esa parte, ¿no? Javier, acá en este punto pues ya se crea un poco de polémica porque muchos en Colombia consideramos que precisamente se debe dialogar, se debe pactar con el adversario, en este caso con el enemigo político, histórico de más de 60 años. Entonces, muchos decíamos, ¿cómo es posible que no negociemos con el otro cuando en buena parte el Estado colombiano es quien con su, digamos, anuencia, con su omisión, no ha resuelto las razones o las problemáticas de fondo y en últimas también es responsable de dicho conflicto? Ese debate, ese punto que tocas es bastante complejo, sin duda, de manejar, porque claro, muchos consideran también en Colombia un sector importante que no se debiera negociar con el adversario. Otros, por su parte, consideramos que, claro, con el adversario, con el amigo político es con quien hay quien hablar, o si no, la pregunta es, ¿nos vamos a seguir, digamos, combatiendo, eliminando, o por el contrario, buscamos una solución pacífica, gestionamos el conflicto a través del diálogo, intentamos resolver las causas estructurales?
muchos optamos por esta segunda opción del diálogo. Creemos que incluso ha traído menos víctimas, si hacemos un análisis de las cifras de los últimos años, después de la firma del acuerdo de paz, Javier, acá en Colombia han disminuido sustancialmente las víctimas. Esto nos alegra, por supuesto, a nosotros, pero más a las personas de los territorios más alejados del país, que son quienes sufren la crueldad, quienes están ahí desplazándose, quienes ven a sus mujeres vulneradas, a los niños desplazados, sufren, digamos, la crueldad misma de la violencia y del conflicto. Es un tema polémico, por supuesto, Javier, es un tema de debate. Por supuesto que en México no existe este tipo de conflictos, hay otros conflictos. Ya lo decías tú con el caso del EZLN, su comandante Marcos y demás, allá en el sureste mexicano, en Chiapas, con el levantamiento del 94, pero claro, es muy diferente a la organización y a la estructura del conflicto que nosotros hemos tenido por más de 60 años y que, digamos, historiadores y científicos sociales han indicado, por supuesto, que deviene de mucho tiempo atrás. Si bien la organización de las guerrillas en Colombia se da después de los años 60 o en la década del 60, la estructuración del conflicto viene de tiempo atrás, atravesada por el cierre del universo político, por la cooptación del otro, la imposibilidad de la participación política, de la diversidad de ideas, y es también, por supuesto, del tema neurálgico de la redistribución de la tierra, que ustedes bien conocen con la consigna de Emiliano Zapata por allá en 1917, con la Revolución Mexicana, que la tierra es para quien la trabaja. Pues precisamente la tierra en Colombia ha sido el tuétano, el eje, según muchos estudios, del conflicto colombiano, y así también lo hemos venido entendiendo, porque estamos en ese proceso de redistribución de tierras con muchas dificultades. Es un debate interesante, Javier, que podremos seguir dando en otra oportunidad, pero yo quiero compartirte otras importantes preguntas de las personas que se encuentran en la sala, si no te importa, ya también para ir cerrando, vamos a hacerte las últimas preguntas, no sin antes pues agradecer tu generosidad con el tiempo y con el compartir de saberes que estás haciendo. Javier, desde tu punto de vista en Latinoamérica, ¿cuáles son las principales causas de los conflictos y cuáles serían los métodos más efectivos para la solución de los mismos, ya hablando a nivel de Latinoamérica? Claro, a nivel Latinoamérica tenemos un cúmulo de conflictos que todo deviene precisamente de conflictos estructurales. Yo creo que es la principal causa de que existan muchísimos conflictos, ¿no? Por ejemplo, esta situación del feminismo que últimamente se ha venido dando, pues bueno, nos damos cuenta de que no solamente es en Latinoamérica, sino también ya a nivel global. Y ese tipo de situaciones pues vienen precisamente de conflictos estructurales, ¿no? Y el estructuralismo, a final de cuentas, lo que genera, pues es prácticamente una globalización del conflicto, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas esto solamente pues puede ser cambiado a través de ir dando un giro totalmente radical al pensamiento humano y sobre todo al comportamiento humano, ¿no? Que es lo más importante. Con respecto a la segunda parte de la pregunta que me comentabas acerca de cuál es el método alterno más efectivo, pues bueno, yo siempre he considerado que la mediación es muy efectivo, pero no siempre puede ser utilizada la mediación. O sea, tenemos otro tipo de métodos alternos como es el arbitraje, la conciliación y la propia negociación, ¿no? Lo cual, pues bueno, fomenta hasta cierto punto una cultura, no de la paz tal vez, pero sí una cultura de la utilización de los métodos alternos, ¿no? Por supuesto, Javier, totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta es una oportunidad, los métodos alternos. Javier, pregunta Stephanie Horta. ¿Qué opinas acerca de la reforma rural integral? Entiendo que la pregunta va orientada hacia la importancia de la redistribución de la tierra en Colombia, que un alto porcentaje está concentrado en muy pocas manos. Esto también demostrado por entidades de diversa índole, tanto públicas como privadas. ¿Qué opinas de este elemento, Javier? Mira, la verdad, mi querido Edwin, no conozco esta reforma integral. La verdad, no quiero dar una respuesta
algo que realmente desconozco. Pero bueno, vaya, miren, hay un autor italiano, se llama Luigi Ferrajoli, que es autor de una teoría muy interesante que es el neoconstitucionalismo. Y se dice que cuando una reforma, una ley vaya en contra de atentar en contra de la dignidad humana, en realidad las reformas y las leyes no sirven para nada, ¿no? Entonces, desconozco cómo esté esta situación, pero esperamos que esta reforma traiga muchos beneficios, sobre todo para tu pueblo, tu país y tu gente, ¿no? Sí, sin duda, es lo que también esperamos nosotros. Le estamos apostando precisamente a que esa reforma rural integral se haga efectiva, porque lo que va a ocasionar es precisamente que la desigualdad en términos de tenencia de la tierra en Colombia disminuya sustancialmente, o por lo menos que llegue a aquellas personas que trabajan en el campo pero que no poseen tierra. Ese es uno de los objetos precisamente de la reforma rural integral. Reitero, uno de los puntos centrales del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Javier, ya no sé si hay alguna reflexión de parte de alguno de los colegas. Yo creo que nos has compartido unos elementos supremamente importantes que en nuestro caso, en la Cátedra para la Paz, seguiremos, por supuesto, profundizando, seguiremos dialogando, debatiendo, como lo hacemos democráticamente, como lo hemos hecho, cosa que te agradecemos muchísimo por esos aportes, esas sugerentes reflexiones que has dado desde Tlaxcala, México. A propósito, por allá en Tlaxcala, en su momento, en los años 80, ya hubo unos intentos de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. Esta apuesta de construcción y resolución del conflicto colombiano a través del diálogo. México ha sido uno de los países que también, con su apoyo, pues nos ha animado a seguir en el camino de esa búsqueda por la paz. Y en esta oportunidad, pues aprovecho para agradecerte, Javier, entonces por eso también como ciudadano mexicano. Muchas gracias, Edwin. No, pues nada, yo siempre profundamente agradecido con esta universidad que me ha tratado con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto, al cual yo también ya la respeto, incluso, pues nada, le tengo mucha estima y sobre todo a sus estudiantes que considero que están en una excelente universidad. Pues Edwin, agradecerte infinitamente nuevamente la invitación y pues nada, me pongo a las órdenes de todos ustedes para cuando deseen nuevamente compartir este tipo de temas con un servidor, pues bueno, estar a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias, Javier. Te informo que han estado conectados a este Facebook Live 648 personas. Lo importante, ya te informaremos porque los estudiantes y nosotros solemos volver sobre estas conferencias, volver a oír las reflexiones y seguramente allí se multiplicarán estas reproducciones. Muchas gracias, fuerte abrazo, muchas gracias a todos los estudiantes, al profesor Albert Serrano también, muchas gracias Albert por la coordinación de este espacio, por tu liderazgo. Igualmente un saludo te envía, ya te decía, el decano de la Facultad de Educación, conocido tuyo y amigo tuyo con quien hemos compartido en otros escenarios también. Y pues esperamos tenerte en el país apenas sea posible. Deseamos que México, que toda la población mexicana logre superar este momento difícil que también sufre el mundo y Colombia y todos, pero lo lograremos y te esperamos apenas sea posible en Colombia, en la Universidad Antonio Nariño. Sabes que es tu casa y aquí pues estás y estarás siempre bienvenido. Gracias, Edwin. Y pues nada, enviarles un caluroso y afectuoso saludo y abrazo a todos los hermanos colombianos, porque recuerden que los colombianos y los mexicanos siempre nos hemos visto como tal, como hermanos. Así que pues Así nada, es. agradecido infinitamente a todos y un abrazo muy fuerte a todos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Adiós, gracias a todos. Adiós, gracias.